Buenos días, bienvenidos a esta edición especial de Una Visión para Ti. Hoy es domingo 25 de noviembre del 2018. Mi nombre es Melanie C., una comedora compulsiva recuperada de Oregón. Esta mañana Una Visión para Ti presenta el capítulo 4, Nosotros los agnósticos. Si me permiten ser completamente franca, el tratamiento para la enfermedad de comer compulsivamente tiene naturaleza espiritual. Acá hemos descubierto a través de conversaciones y acciones que existe confusión entre lo que es religión y lo que es recuperación sobre base espiritual. Algunas veces hay tanta controversia sobre la terminología que algunas personas han huido del programa de recuperación debido a su posición frente a la iglesia. ¿Cómo llegar a un acuerdo con todas las implicaciones que tienen palabras como agnóstico, ateísmo, ateo, creyente, no creyente? Primero que nada, ¿qué tienen que ver estas palabras con la enfermedad y con el tratamiento del comer compulsivo? ¿Qué tienen que ver estas palabras con nuestra enfermedad? Bueno, parece que en muchos casos sí tienen que ver y mucho. El capítulo 4, Nosotros los agnósticos, se dedica completamente a la eliminación del mito y a la simplificación, primero del prejuicio contra la mera mención de la palabra Dios. Y el capítulo además nos hace despertar y trabaja creencias y conceptos que no están de acuerdo con lo que digo que creo o con lo que no creo. Nosotros los agnósticos nos da una nueva manera de considerar lo cerca que estamos ahora mismo de vivir sobre la fe y sobre la espiritualidad. Esto es, si ya estás determinado y te identificas con el criterio establecido en el libro como un comedor compulsivo, entonces cada uno tendría que afrontar el prospecto de encontrar un poder mayor que uno mismo, lo cual es un plan de acción espiritual. Algo que no soy yo me guiará para restituir mi sanidad. ¿Cuál es el criterio para ser calificado de comedor compulsivo? Bueno, dos cosas. Uno, una alergia en el cuerpo. Algunas cosas que pongo en mi boca como un alcohólico con el licor. Yo tengo que identificar cuáles son esas cosas, porque son estas cosas las que me disparan la alergia y no las puedo ingerir más. Y la obsesión de la mente, que parece ser el aspecto más grande de la enfermedad. Esto es lo que he identificado como la enfermedad en sí. Ustedes encontrarán un par de estas preguntas en el primer párrafo de la página 44 de este capítulo. Y las encontrarán muy útiles. Pero para desenvolver el regalo que este capítulo representa para todos nosotros, hoy tenemos a Kim G., una comedora compulsiva recuperada de Nueva Jersey. Kim es miembro de Una Visión para Ti con una vida de aprendizaje y enseñanza y es una mensajera de esperanza y promesas del libro de Alcohólicos Anónimos, donde encontraremos la guía de nuestra recuperación. Ella va a dividir el capítulo y lo transmitirá en términos simples para así entender lo que los autores escribieron, a través de su experiencia, fortaleza y esperanza. Bienvenida, Kim G. Buenos días, Melanie. Gracias por tu dignidad y gracia, como siempre. Mi nombre es Kim G. Soy una comedora compulsiva recuperada de la zona de Jersey Sur. Para aquellos que no me conocen, quisiera darles una pequeña introducción. Vine y he estado en comedores compulsivos desde el año 1994. He estado recuperada por 18 años. Hagan ustedes las matemáticas. Pueden darse cuenta que estuve años en OA, estaba entrando y saliendo de la hermandad porque no estaba trabajando los pasos efectivamente. Mi historia comienza desde que tenía 20 años aproximadamente. Era obesa, vivía con mis padres. Apenas subiendo las escaleras me quedaba sin aliento y tenía que descansar. Igualmente llegué a comprar zapatos de esos que se deslizan y que no tienen trenzas porque no me podía doblar para amarrarme las trenzas de ninguna manera que fuese cómoda. Y entraba en pánico cuando iba a un sitio donde solo hubiesen sillas con descansabrazos.
Pero igualmente, una vez estuve en comedores compulsivos y llegué a estar por debajo de mi peso, al punto de que mis periodos se detuvieron, y recuerdo una vez en una tienda donde unos blue jeans talla 2 ya me quedaban grandes y pregunté dónde estaban las tallas más pequeñas, y la vendedora de unos 16 años me dijo que no habían tallas más pequeñas, y enfrente de esa muchacha me dio un ataque de llanto. También he sido bulímica, más que todo bulímica de ejercicios. Recuerdo una vez que tuve un atracón y me fui al gimnasio, incluso con fiebre alta, y me desmayé en el gimnasio y me rompí la cabeza y sangré, pero traté de ocultarlo porque necesitaba montarme en la elíptica y seguir ejercitando para pagar mi penitencia. Y también vomitaba. Yo pensaba que eso era racional, que yo comiera una comida razonable, como por ejemplo un plato de zanahorias, que por cierto no soporto las zanahorias, y luego me atracaba de lo que realmente deseaba, y luego vomitaba hasta llegar a las zanahorias, pensando que esta era la manera de estar nutricionalmente bien. Entonces vamos al paso 2. Ya Melanie hizo una introducción que además me encantó. Espero tengan sus libros con ustedes porque realmente nos vamos a meter de lleno en este capítulo. Así que los libros en la mano. La primera frase de la página 44 dice: en los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre alcohólico y el que no lo es. Entonces, la razón por la que este capítulo es muy importante es en realidad por todos los capítulos anteriores. Yo pienso en el paso 2 que necesito poder hasta que entiendo que en realidad no tengo poder alguno o que soy impotente. Entonces voy a tomarme un par de minutos para revisar qué significa ser impotentes. En la opinión del médico, nos hablan de una doble naturaleza, que tengo una alergia del cuerpo y cuando ingiero algunas sustancias y comidas, no todas. Cuando ingiero algunos ingredientes, genero ciertos comportamientos. Se desata un deseo imperioso y no puedo predecir qué va a suceder cuando como estas comidas o estos ingredientes. Y el aspecto más grande de mi enfermedad es la parte mental. La inhabilidad de sentirme bien sin comer estas comidas, porque la enfermedad me pide el adormecimiento y la tranquilidad que me proporciona la comida. Esta es la razón por la que hay más de 200 programas de 12 pasos. La alergia que tengo a ciertas comidas es lo que me hace un verdadero comedor compulsivo. Si alguien no tiene esta alergia a la comida o a las sustancias específicas, no son comedores compulsivos. Esta alergia es la razón por la que soy miembro de Comedores Compulsivos Anónimos. Ahora que sabemos lo que es la enfermedad, entonces proseguimos a la historia de Bill. No importa cómo reconocernos en un ser humano, cómo reconocemos esta enfermedad en un ser humano. No importa que Bill fuese un hombre de los años 30, veterano de la Primera Guerra Mundial y corredor de bolsa. Yo me tengo que preguntar, ¿cómo yo como Bill bebía? ¿Pienso yo como pensaba Bill? ¿Siento yo como él sentía? Me identifico con la progresión. Bill iba de la emoción a la necesidad y a la indiferencia. Luego se nos presenta una solución. Yo he sido confrontada con la necesidad de saber quién soy, y parte de esto es saber quién no soy. Debo determinar la diferencia entre un comedor moderado o un comedor en exceso o un verdadero comedor compulsivo. Porque si soy moderado o como en exceso, no necesito los pasos. Me puedo beneficiar de ellos, sí, pero no los necesito. Luego en la página 25 me veo confrontada con el problema real, la situación intolerable, la cual pensé originalmente que era la comida. Pero si solo fuera la comida, pararía de comer y me sentiría bien. La situación intolerable es no comer comida compulsiva. Si paro de comer esta comida, me siento realmente incómodo, raro.
Tengo dos alternativas: o seguir comiendo y enmascarar la conciencia u olvidar, o buscar la ayuda espiritual, que es lo que recibimos a través de los pasos. Esto me lleva al próximo capítulo titulado Más acerca del alcoholismo. Y este capítulo es la razón por la que vine a Comedores Compulsivos. Si mi problema era solo la alergia, la rehabilitación serviría al 100%. El capítulo titulado Más acerca del alcoholismo es acerca de la sobriedad y por qué es tan inalcanzable. Lo más importante del paso 1 es que tengo que entender mi impotencia y la vida inmanejable en sobriedad. El capítulo me da 4 historias y no son de personas alcohólicas que no pueden estar sobrios o abstinentes, sino de personas que estaban sobrias y abstinentes y tomaron la loca decisión de beber de nuevo. Entonces, en la página 33 hay una línea en la que se nos distingue comedores compulsivos por la alergia versus un jugador compulsivo o una persona adicta al sexo. Lo que dice la página 33 es: si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva ninguna, de ninguna clase, ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. Si tenemos que entender y aceptar esto. Si piensas que luego de los pasos podrás comer moderadamente tu comida compulsiva, estás desvariando o quizás eres un comedor moderado o comes en exceso. La definición más simple que he oído de impotencia es que no puedo comer sin peligro y no puedo parar de comer felizmente. Si esta es mi realidad, entonces necesito poder. Esto no es acerca de religión o acerca de creer en Dios o no creer. Este capítulo nos enseñará si necesitamos un poder superior a nosotros mismos. Nuestras experiencias del paso 1 nos convencen de si necesitamos ese poder. Estas experiencias nos dan la prueba de si realmente somos comedores compulsivos. El primer párrafo de la página 44 dice: si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta que no puedes dejarlo del todo, eso quiere decir que no puedes parar y estar sobrio felizmente, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, esto es la alergia, entonces eres probablemente un alcohólico. Tengo 2 ejemplos de amigos que tienen uno u otro de los aspectos mencionados, pero no los dos. Tengo amigos que me dicen que una vez que abren un paquete de Doritos no pueden parar. Y yo les pregunto: ¿y qué haces al respecto? Y ellos me miran y me dicen: pues no lo hago. Ellos tienen una reacción a los Doritos, pero tienen la sanidad de decir: bueno, pues no lo hago, no me los como todos. Tengo otra amiga que ama el chocolate, piensa en el chocolate todo el día y cuando llega a casa tiene una bolsa de Hershey's Kisses y se come solo uno. Yo la he visto comerse solo un Hershey's Kiss, un besito Hershey. Ella tiene esa sensación de qué rico, que yo también siento con el primer mordisco. Pero la diferencia está en que ella queda satisfecha. Ella no tiene una alergia. Una bolsa de 30 besitos Hershey's le dura 30 días. Entonces, si yo tengo los 2 aspectos en mí misma, o sea, el no poder parar o el poco control en la cantidad, pues entonces podrías estar sufriendo de una enfermedad que solo podrá ser curada por una experiencia espiritual. Esto es lo que tengo que entender. El paso 2 es la necesidad de la experiencia espiritual. Yo le eché un vistazo a mis propios perjuicios cuando leí este paso en la página 59 o cuando le leí en la pared de mi grupo. Me fui a la religión de mi infancia en mi mente y eso me asustó. No era que yo no creyera en Dios, era que creía en un Dios que me asustaba y al cual temía. Entonces, no es acerca de creer en Dios o en una religión específica. Este capítulo nos está enseñando si necesitamos o no poder, fuerza.
Recientemente oí que en la religión nos dicen, aquí están los principios, hazlos. Y en los Alcohólicos Anónimos nos dicen, acá están los principios y no tienes poder para seguirlos o hacerlos. Vamos ahora al final de la página 44, en las últimas 2 líneas. Si un nuevo código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos situaban por mucho que lo intentáramos, no nos salvaban. Por mucho que lo intentáramos, podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confrontados filosóficamente, podíamos desear esto con todas nuestras fuerzas, pero el poder necesario no estaba allí. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, no eran suficientes, fallaban completamente. Entonces, para mí, después de estar despierta por 17 años, sé que no es acerca de buscar cuál es la edad en la que dejaría de hacer dieta o tener suficiente dinero para un nuevo programa de dieta o un nuevo gimnasio. Incluso en comedores compulsivos estaba yo adorando un plan de comidas. Recuerdo la obsesión con un tipo especial de contenedor de comida, el cual yo pensaba que me mantendría abstinente. ¿Qué estaba pensando? También pensaba que si tenía esta madrina o la otra me curaría. Entonces me tuve que dar cuenta que todos esos recursos humanos me fallaron. Y en el próximo párrafo, este es un párrafo hermoso, fue lo que empezó a mover mi mundo. Decía, había falta de poder. Ese era nuestro dilema. Porque yo pensé que el problema era falta de intelecto o de conocimiento o de dinero. Pero es la falta de poder. Ese es el dilema. Y déjenme decirles, cuando tienes acceso a ese poder, en el paso 11, allí es cuando ese dilema se desvanece. Necesité encontrar un poder con el cual poder vivir. Yo estaba buscando poder para poder comer. Finalmente, mi problema es la sobriedad, encontrar un poder con el que pueda vivir confortablemente en sobriedad. Recuerdo estando allí en mi grupo cerca de casa, hace como unos 5 años. La persona que liderizaba el grupo era un quiropráctico y yo tengo un título de contabilidad. La muchacha a mi derecha era una enfermera y a la izquierda tenía un abogado de la Universidad de Yale. Enfrente un caballero que no solo era doctor, sino además era profesor universitario de medicina. Y en el otro también un profesor universitario. Entonces el problema no era falta de intelecto, ese no era nuestro problema. También tengo que decirles que de todos ellos, y esto me apena muchísimo, solo 2 seguimos abstinentes. Esta es la realidad de nuestra enfermedad. Entonces, en el siguiente párrafo, continúa el libro explicando dónde y cómo encontraremos ese poder. Eso es exactamente lo que nos explica este libro. Ese es su objeto. Permite encontrar un poder superior a ti mismo que solucionará tu problema. Y lo maravilloso de esto es que yo no tengo que resolver esto. El libro me da instrucciones muy claras y el objetivo no es estar sobrio. El objetivo principal es encontrar el poder, la fuerza. Este libro no dice no bebas. Lo que dice es vas a beber y beber y beber a menos que tengas un despertar espiritual. Entonces tenemos que entender esto para poder lidiar con la obsesión de la mente, que es la presión mental, que es lo fundamental. Cuando empecé a leer este libro, pensé, ¿por qué lo estoy leyendo? Si es acerca del alcohol y yo no soy alcohólica. Pero el libro me habló como una comedora compulsiva. Ya no me importa la palabra alcohol, porque yo entendí que mi alcohol es la comida. Mi comida alcohol puede no ser la tuya. Ahora entiendo, a través de la opinión del médico, que cuando alguien habla de su comida, lo que yo tengo que saber es cuál es mi comida alcohol o comida compulsiva. No se enrollen en lo que es la comida alcohol, qué es la comida alcohol. No se queden en estos asuntos. Lo mismo sucede con Dios.
Es solo un término que se usa en este libro porque este libro viene de los grupos de Oxford. Dios tiene millones de palabras diferentes. Podría ser Abraham, Jehová, Mohammed, naturaleza, universo, principios como la honestidad y la belleza y mucho más. Es tu propia concepción. Yo encuentro muy útil cuando hablo de este capítulo usar la palabra poder. Si les soy franca, es mucho más fácil enseñar este capítulo a un ateo, a quien no tiene concepto de Dios, que a un creyente con muchos prejuicios acerca de la palabra Dios, como lo fui yo misma. Bueno, sigamos con la página 46. En el primer párrafo dice, nosotros los agnósticos hemos tenido estos pensamientos y experiencias. Quiero hablarles de esto. Tenemos la palabra ateo, agnóstico, creyente. El ateo no cree en un Dios. El agnóstico duda y el creyente es aquel que cree en Dios. Y ahora llevemos esto al poder. El ateo sería una persona totalmente autosuficiente. Existo solo con mi propia voluntad. El agnóstico podría pensar, si está dudoso, quizás un poder superior podría ayudarme con este problema, pero si el asunto tiene que ver con romance o con finanzas, tengo que tener el control. Y el creyente es alguien que descansa totalmente en Dios. Les digo como una mujer recuperada, yo puedo ser los tres en un periodo de 24 horas. Tengo que mantenerme revisando mi temperamento agnóstico. ¿Cuándo estoy siendo autosuficiente? La autosuficiencia me lleva directamente a la enfermedad. Continuemos ahora con el último párrafo de la página 46. Para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro tuviese de Dios. Nuestro propio concepto, por ser muy inadecuado que fuera, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección. Con tal de que diéramos otros pasos sencillos, encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros, el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Entonces, no importa nuestra concepción. Yo pensaba que tenía que tener una relación con Dios desde el paso 2. Y la simplicidad de esto es entender la impotencia en el paso 1 y la búsqueda de poder en el paso 2. Y esa es la respuesta. Si no, el programa tendría solo 2 pasos, el 1 y el 2. Sería tan solo un panfleto. El paso 2 es el entendimiento de que necesito poder, fuerza. Yo no tengo acceso a ese poder hasta el paso 11. ¿Y cómo accedo a ese poder en el paso 11? Pues tengo que hacer todos los pasos del 3 a 10 y todos los que están en el medio. Pero el paso 2 me convence que necesito continuar con el trabajo de pasos. Dice el libro que tenemos que buscar con sinceridad a este poder superior. Quiere decir, ¿vamos a tomar acción en esta búsqueda de poder superior? Hacia el final de la página 47 dice, además de una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por fe, frecuentemente nos encontrábamos discapacitados por la obstinación, la sensibilidad y los prejuicios irracionales. Muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacía encrespar de antagonismo. Esta manera de pensar tuvo que ser abandonada. Aunque algunos de nosotros nos resistimos, no encontramos muy difícil desechar tales sentimientos. Viéndonos frente a la destrucción alcohólica, pronto nos volvimos tan receptivos con los asuntos espirituales como habíamos tratado de serlo con otras cuestiones. En este aspecto, el alcohol fue un instrumento efectivo de persuasión.
Finalmente, a base de golpes nos hizo entrar en razón. A veces resultaba un proceso tedioso. No le deseamos a nadie que mantenga sus prejuicios tanto tiempo como algunos de nosotros. Me quedo con la palabra discapacitado. La definición de discapacidad implica la restricción de movimiento o habilidad de funcionar. Y esa fue mi verdad. La enfermedad restringió mi capacidad de funcionar, mi tosidez, mi arrogancia, mi yo sé, mi hipersensibilidad, tomar todo personal. Imagínense, un ejemplo, yo tenía un viaje a Irlanda el año pasado y tuvimos una tormenta enorme en Filadelfia. Todos los vuelos se cancelaron y yo sentía que la naturaleza estaba en contra de mí. Yo tomo todo muy personal y luego tenemos los prejuicios. Bueno, yo tengo que evaluarme sobre los prejuicios y yo me digo a mí misma, bueno, yo no soy prejuiciosa, yo no tengo problema con las diferentes etnias u orientaciones sexuales o religiones. Prejuicio es un juicio previo sobre alguien y para una persona que ha estado en comedores compulsivos por 17 años, debatiéndome sobre mis prejuicios, incluyo, por ejemplo, prejuicios sobre comedores compulsivos, prejuicios sobre los pasos, creer que el paso 2 me llevaba a mi religión de infancia, por ejemplo. Esas viejas ideas me mantienen discapacitada. Ese tipo de pensamientos no es que tiene que ser reconsiderado o moderado, tienen que ser abandonados. Otra palabra que me queda de la lectura anterior es la palabra encrespar con antagonismo. Yo pienso que yo soy como un puercoespín y no quiero dejar la idea de que pongo mis espinas hacia arriba y nada ni nadie puede tocarme. Entonces, ¿qué me convence? La destrucción que trae el alcohol. El alcohol mismo es lo que nos persuade. Tengo que parar de jugar a ser Dios. Y ese es un reto diario para mí en mi interacción con otros. Yo no puedo convencer a nadie de este trabajo. No quiero meterme en el medio de mis ahijados u otra persona en la hermandad y sus experiencias con el paso 1. La comida compulsiva es lo que nos convencerá, no yo. Y si yo trato de mantenerlos con cierta comodidad dentro de la miseria de su enfermedad, esto les impedirá tener la experiencia del paso 1 y trabajar el libro para recuperarse. Les quisiera poner el ejemplo de la electricidad y cómo la damos por sentado. Les pondré un ejemplo personal. Soy una persona sin sentido de la dirección. Vivo en el condado de Burlington, en Nueva Jersey. Siempre tenía miedo de perderme. Siempre voy al camino equivocado cuando salgo de la puerta. No puedo distinguir entre derecha e izquierda. Cuando los GPS salieron al mercado, yo estaba emocionadísima. Puse la máquina, metería la dirección y listo. Yo no quería llamar a la compañía, ni que me dijeran dónde estaban los satélites. Yo no quería ver la patente. Yo solo ni hablar con ningún ingeniero de mi incapacidad para las direcciones. Eso me hizo estar abierta para poner la dirección en el GPS y cada vez confiar de que me llevaría al sitio deseado, y creía cada vez más. Eso mismo ha pasado con los pasos. Yo no sé si funcionarán, pero estoy sufriendo lo suficiente y veo que el problema ha sido solucionado en otras personas y pienso, quizás me funcione a mí, y les digo, el GPS sigue creciendo. Recuerdo hace un par de años que puse una nueva aplicación cuando hacía un curso en Filadelfia, el GPS ya tomaba en cuenta el tráfico. Entonces yo encendía mi GPS mientras estaba tomando mi cena, pues el GPS me decía, te tomará 30 minutos o 45 minutos o 1 hora llegar donde tenía que llegar. Ahora mi GPS se conecta con mi calendario y me avisa también, tu clase empieza en media hora. Tienes 17 minutos para llegar a tu clase. El tráfico está ligero. Lo mismo sucede con mi relación con el poder. Tiene que crecer. La relación que tenía con mi poder cuando me recuperé hace 8 años no es suficiente para este momento de mi vida. Y mi recuperación
y esa relación tiene que crecer y expandirse. Evoluciona cada año y espero que así continúe. En la página 50, en el tercer párrafo, dice: hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres? Pues aquellos que han tenido un despertar espiritual como resultado del trabajo de los pasos. Cada uno de ellos ha ganado acceso y cree en un poder más grande que ellos mismos. Entonces, nuevamente, el problema no es creer o no creer en Dios o en religión o en lo que sea. Tú puedes ser practicante. De hecho, hay monjas, curas, rabinos, ministros en programas de 12 pasos. ¿Por qué? No podemos decir que no tengan una relación con su poder, pero necesitan acceso a ese poder de una manera más profunda debido a su adicción. En el último párrafo dice que hay miles de hombres y mujeres con experiencia y que declaran categóricamente que desde que empezaron a creer en un poder superior a ellos, paso 2, a tener cierta actitud hacia ese poder, paso 3, y hacer ciertas cosas sencillas, paso 4 al 9, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y vivir, pasos del 10, 11 y 12. Entonces, ellos nos hacen saber que el proceso de pasos es como se accede a ese poder. Vamos ahora a la página 52. En el segundo párrafo es lo que conocemos como los tormentos. Me enseñaron a decirlos en primera persona y luego, después de cada tormento, decir cuando estoy abstinente. O sea, preguntarme cuando estoy abstinente, después de cada tormento. Porque mi problema con estos tormentos es cuando estoy abstinente. Cuando estoy en mi comida, la solución es la abstinencia. A ver, en el segundo párrafo completo dice: tuvimos que preguntarnos por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista. Tengo problemas en las relaciones personales cuando estoy abstinente. ¿Pude controlar mi naturaleza emocional cuando estoy abstinente? ¿Tuve miseria y depresión cuando estoy abstinente? ¿Encontré un medio de vida cuando estoy abstinente? ¿Tuve algún sentimiento de inutilidad cuando estoy abstinente? ¿Tuve miedo cuando estuve abstinente? ¿Fui infeliz cuando estoy abstinente? Les confieso que casi comienzo a llorar, porque me di cuenta que estos tormentos eran mucho peor cuando estaba en abstinencia, porque cuando estaba en la comida compulsiva, la comida me adormecía, no me hacía sentir en absoluto. Entonces, cuando mi naturaleza emocional estaba fuera de control, yo comía. Por ejemplo, yo siempre tuve un trabajo, pero viví con mis padres hasta casi 30 años, porque no podía cubrir los gastos de un apartamento más los atracones. En fin, estos tormentos siempre estaban encima de mí y yo necesitaba desaparecerlos, y la única manera de eliminarlos era comiendo. Y eso era lo que ahora me doy cuenta que me estaba matando. Entonces, en este párrafo que sigue fue cuando yo llegué al paso 2 y dice: cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una confianza sencilla en el espíritu del universo, tuvimos que dejar de dudar en el poder de Dios. Nuestras ideas no servían, pero la idea de Dios sí. Con esta información me di cuenta que por muchos años estuve tratando de trabajar el programa a mi manera, y eso no funcionó. Vi a estas personas que me hablaron de que la idea de Dios sí funcionaba, y los pasos también, y el libro, y que había funcionado para ellos, y eso yo lo creí, porque sencillamente, originalmente yo vi que ellos eran como yo, pero también pude ver cómo sencillamente ya no lo eran. Entonces, ahora vamos a la página 53. En el segundo párrafo, dice: nos volvimos alcohólicos aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir. Yo podría argumentarles que en esta poscrisis, que yo no entendía lo que pasaba, que estaba en piloto automático, que podía incluso decir que había mensajes confusos, que no entiendo cómo es que es esto de que yo me impuse una crisis a mí misma.
Pero una vez que el libro me educó y tuve una lectura sana de comedores compulsivos sobre lo que en realidad era mi problema, ya no pude decir que no era una crisis que yo me impuse. Yo supe en ese momento que o hacía los pasos o me moría. Y tuve que, sin miedo, encarar la proposición de que Dios lo es todo o es nada, de que Dios es o no es. ¿Cuál era mi opción? Entonces, una vez más, déjenme sacar la palabra de Dios del contexto. Necesitaría preguntarme, ¿son los 12 pasos una forma de vida? ¿Es esta la dirección que me indica el libro grande? ¿Es el libro grande todo o nada? Se me pregunta en este punto si estoy comprometida completamente con los pasos. Estoy comprometida con sentirme incómoda con la abstinencia, pero mantenerla. Ese es el compromiso. Es una forma de vida. Esto no es algo que culminas. Esto no es algo de lo que uno se gradúa. Estará en mí por el resto de mi vida, en todos los aspectos de la vida. Y les digo, yo uso esto como una mujer recuperada. Yo siento inseguridad, por ejemplo, con mi ponencia de este año. Cuando entra esta forma de pensar agnóstica, yo podría manipular mi trabajo para no ser la que le tocara hacer la ponencia. Pero eso no es creer en el poder, eso no es creer en este libro. Tengo que trabajar para quedarme, mirar a todas las áreas de mi vida, porque allí donde pienso que no se aplica, es donde el proceso mental necesita tener lugar. Ahora vamos a la página 55, al segundo párrafo. En realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas. Pero de una u otra forma allí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de este poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Esto es muy consolador, y cuando lo leí pensé en mi mente los 12 años de escuela católica, todas las Semanas Santas, y cuando me casé en mi iglesia, donde fui desde primero hasta 8º grado, y cuando me casé, quizás fue la primera vez después que dejé el colegio, porque yo creí por muchos años que para acceder a Dios tenía que ir a esa iglesia específica, en Morristown, en Nueva Jersey, a las 11:15 a.m. los domingos, y que tenía que hablar con un cura o una monja para poder hablar con Dios. El libro dice, dentro de cada hombre, mujer y niño. Pero si eso es verdad, ¿por qué yo no podía acceder? La razón es porque he puesto muchas cosas entre el poder superior y mi persona. A través de la vida ya saben cómo funciona el mundo con autopropulsión. En todo yo quiero más. Yo necesito más dinero, más cosas, más grados académicos, más de esto, más de aquello. Y el mundo espiritual no es en realidad acerca de tener más, de agregar, sino es más bien de sustraer. Cuando sigo en los pasos 4 y 5, veo el miedo, el resentimiento. Y luego, los 6 y 7, reviso mi conducta, veo cómo se remueven conductas de deshonestidad, de egoísmo, y eso se desecha. Y luego, del 8 al 9, veo también el remordimiento y la vergüenza de cómo traté a otros, y eso también se desecha. Y un día, así, sale de dentro el poder. Yo me maravillo de ver esto, de ver cómo le sucede a mis ahijados. Me encanta ver la diversidad de sus respectivas prácticas religiosas, de otros a los que las prácticas religiosas los retiraron de todo en general, de todo poder, y ver cómo se hacen más espirituales y cómo finalmente sienten el poder. Me ayuda en estos casos oír maestros espirituales. Hay una que ha hablado sobre los discípulos de Cristo y dijo que el origen de los discípulos viene de disciplina. Entonces, si voy a ser un estudiante del libro grande, quiere decir que tengo que hacer la disciplina de su estudio y la disciplina de este libro. Es lo que me ayuda a acceder a ese poder dentro de mí. Recuerdo una clase de yoga recientemente cuando
mi mente estaba como loca y la profesora vino y me dijo, tienes que trabajar en calmar el mono que habla en tu cabeza. Y yo la miré y le dije, ojalá fuera un mono, hay todo un zoológico dentro de mi cabeza. Entonces, necesito calmarme, porque si no me calmo, aumenta mi arrogancia y la adoración de otras cosas. Esto lo dice la página 54. ¿No habríamos adorado indistintamente a personas, objetos, dinero y a nosotros mismos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo en que ser talla 6 me traerá felicidad. Si tengo un máster, eso me dará más seguridad financiera. ¿Cuántos de nosotros creemos que si nuestros hijos son exitosos o si vivo en una determinada urbanización o área o si mi candidato gana, etcétera, etcétera? Todas estas cosas que adoramos en el día a día, todas están basadas en la razón y la ayuda humana. Y esto siempre nos fallará. Y por eso estoy tan asustada, porque incluso si tengo esas cosas, tendré miedo de perderlas. Por ejemplo, ¿seré feliz si me emparejo con este muchacho? Y si efectivamente lo hago, luego pensaré, ¿y si lo pierdo? Son todos esos pensamientos los que bloquean el acceso al poder. Vámonos al cuarto párrafo en la página 55. Dice, nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios, te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente dentro de ti mismo, y entonces puedes, si así lo deseas, unirte a nosotros en el camino ancho. Con esta actitud no podrás fallar. Entonces, si volteamos este argumento de alguna manera, entendemos que la gente no aprende a través del éxito. Solo aprendes a través de muchos errores. Lo que dice el libro es, no fallarás. Me están diciendo, si no tienes esta actitud, entonces hay la posibilidad de que quieras fallar. Entonces, ¿cuál es la actitud para afrontar los hechos y la vida? Necesito limpiarme de prejuicios, necesito cuestionar mis viejas ideas, necesito cuestionarlo todo, pensar honestamente, buscar diligentemente dentro de mí. Y si hago todo eso, no fallaré. Pero si no lo hago, hay una buena posibilidad de que sí fallaré. Bueno, ya voy a terminar. Hay dos cosas más. En la página 57, en la última línea dice, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. Yo estaba en un retiro hace unos años y el ponente dijo, si tú caminas hacia Dios, Él correrá hacia ti. Y pienso en esto y recuerdo cuando era una niña y empezaba a caminar hacia mi padre, y Él corría hacia mí para recogerme en sus brazos. Yo he tenido una relación maravillosa con mi padre. Recuerdo precisamente el sentimiento, pero siempre hay que dar pasos. Bueno, terminaré esta presentación moviéndome hacia la página 28. Nosotros hemos buscado la salida con toda la desesperación del hombre que se está ahogando. Lo que al principio parecía un endeble junquillo ha resultado ser la amante y poderosa mano de Dios. Se nos ha dado una nueva vida, o si se prefiere, un plan para vivir, que resulta verdaderamente efectivo. Esta es una fácil lectura del paso 2. Solo la idea de que hay un poder que puede ayudarme. No tengo creencias especiales en este sentido. Como una mujer recuperada, yo busco una solución para escapar de la desesperación de una mujer ahogándose. Esto lo hago diariamente, porque este es un diseño para vivir que funciona. Yo creo, y mi experiencia ha sido, que el libro grande y los pasos funcionan al 100%, el 100% de las veces si se trabajan al 100% también. Y en este momento les aseguro dos cosas. Creo que si continúo haciendo esto que funciona, experimentaré recuperación permanente. Estoy neutral, estoy segura y protegida. No tengo miedo y no estoy inquieta. Y dos, también creo que si escojo no hacer este trabajo, estaré a 3 o 4 días de recaer. Espero que esta presentación les haya ayudado a entender lo que el libro nos enseña acerca del paso 2 y espero que los lleve a continuar trabajando los pasos del 3 al 12. Con esto paso y muchas gracias.